Bienvenidos a un episodio más. En este episodio vamos a hablar sobre la turbidez del agua. Vamos a hablar qué lo causan, cómo solucionarlos, ¿sí? Y un poquito más extenso sobre cada uno de los puntos. Así que vamos a una intro chiquitita, y comenzamos con este video. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bueno, técnicamente son poquitas las causantes que podemos tener para que tu agua se ponga turbia. Las más importantes, las más fáciles y las más conocidas realmente son tres y puede entrar un cuarto, pero va de la mano con otro y te voy a explicar. Primero, el cloro. Segundo, el pH. Y tercero, los bañistas. ¿Cuál es este cuarto? Es muy simple, la lluvia. ¿Por qué viene de la mano con otro? Porque si tenemos un buen cloro, este hace bajar el cloro. Si tenemos un buen cloro, no tenés problema con agua turbia. Entonces por eso va de la mano con este. Así que vamos a dejar que son realmente tres factores. Ahora vamos a hablar primero del cloro. Si tu cloro es bajo, tenemos poca desinfección en la pileta, tenemos poca protección y eso hace de que justamente vaya desencadenando un problema tras de otro. ¿Por qué? Primero, pasas de un agua turbia a un agua un poco más turbia y luego de eso se transforma en agua verde. Ese es el problema del tema de lo que es el cloro y su bajo poder residual cuando vos tenés poca cantidad en el medidor. El causante número 2 dentro del cloro son las cloraminas, porque vos medís con el kit de medición Vulcano, te mide un cloro que realmente no tenés. ¿Por qué te digo esto? Porque el kit Vulcano te mide un cloro total y las cloraminas es un conjunto de cloro libre, cloraminas es igual a cloro total. Lo que te mide el Vulcano es cloro total. Si vos tenés 4 de cloraminas, a vos te va a marcar que tenés 3 de cloro, pero tu pileta está desinfectada. Por ende, de cloro libre, que es el que desinfecta la pileta, no tenés nada. Por ende vas a tener problemas. ¿Cómo se soluciona eso? Te dejo el video por acá arriba de cómo lo solucioné yo. Y el otro procedimiento, que son dos. Uno es bajar con pH menos, o sea bisulfito de sodio, matar todo ese cloro. Y la otra es hacer una supercloración. Llevas tu cloro a 13 o a 30 dependiendo de la cantidad de cloramina que tenés. Hay veces es hasta aconsejable hasta 30 partes por millón de cloro, que es la única forma de matar las cloraminas. Cloro en polvo, ¿sí? Rápida acción, lo llevas a 30 partes por millón. Ingresas a la calculadora, 30 partes por millón, bajas el pH primero, obviamente, a 7,2, llevas a 30 partes por millón, se terminan tus cloraminas y ahí sí vas a tener el agua verde, el agua transparente, obviamente con una barra de fondo de por medio luego. Bueno, eso es lo que es todo lo que es el derivado del cloro, porque podés llegar a tener el agua turbia. ¿Está? Ojito con eso, con el tema de lo que es el cloro libre. Te lo dejo por acá el video para que lo mires. Ahora vamos a hablar de lo que es el pH y las causantes, porque no te olvides que ya hablamos del cloro. Cuando vos tenés poca desinfección se van criando algas. Primero se pone turbia o tipo blanquecina y luego se pone verde. Ahora vamos a hablar del tema de lo que es el pH. El pH va de la mano realmente con el tema de lo que es el cloro, pero tenemos un factor antes que el pH que va a ser uno de los causantes también para que tu agua se ponga turbia. ¿Por qué? Muy simple. A ver, tenemos primero el cloro, es el que realmente desinfecta todo el agua de tu piscina. Anteriormente tenemos el pH. ¿Por qué? Porque el cloro necesita que esté entre 7,6 y 7,2 nuestro pH para que este cloro sea efectivo. La realidad es, si está menos de 7,2 es mejor, está 7, 6, 8. ¿Cuál es el problema? Tenemos que regirnos entre 7,2 y 7,6 por el pH que tenemos en nuestra piel. No podemos meternos con menos de 7,2 dentro de la piscina, porque podemos generar irritación en la piel y ardor en los ojos y pelo duro y un montón de cositas más, problemas respiratorios y demás. Bueno, entonces tenemos que respetar ese 7,2 a 7,6. ¿Y cuál es el tercer punto? La alcalinidad. ¿Que la alcalinidad va de la mano con el pH? Arrancamos desde acá hasta llegar hasta nuestro cloro. ¿Por qué? Porque ahí vienen los problemas, ahí vienen los causantes. Cuando tenés una alcalinidad muy alta, tu pH siempre tiende a subir. Y cuanto más sube tu pH, tu cloro se va cada vez más abajo en desinfección. Y llegando así, el agua turbia de tu pileta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te compras las tiritas reactivas de Clorotec para medir tu alcalinidad, sabés la alcalinidad que tenés
y ahí automáticamente entras a la calculadora, tirás la cantidad de cloro dependiendo de la alcalinidad que vos tenés, tirás la cantidad de ácido para bajar ese pH dependiendo de la alcalinidad que vos tenés y ahí lo vas manteniendo. ¿Cómo bajás esa alcalinidad? Bajando el pH. Supera los 7,6, tirás ácido, en este caso ácido muriático, ácido clorhídrico, pH menos en polvo, bajás ese pH y así vas a tener más posibilidad de que tu cloro sea más efectivo. Lamentablemente acá en Argentina tener una alcalinidad alta es muy normal. En mi caso yo tenía como 200 y pico y me ha pasado en 4 o 5 casos de chicos que están adentro justamente del grupo de los miembros, que acordate que al lado de suscribirse tenés la palabra unirse, ahí podés unirte, entras en un grupo de Telegram donde estoy yo y hay varios chicos más y ya van muchos que le pasó lo mismo. Si sos uno de esos que te pasó, que le tiraste ácido y no baja el pH, deja tu comentario y te vas a dar cuenta que no sos el único. Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, tenés que saber tu alcalinidad para saber de un solo saque cuánta cantidad de ácido tenés que echarle a tu pileta. Porque si vos necesitas tirarle 100 centímetros cúbicos, viendo la realidad le estás tirando 20, no va a bajar nunca porque tu pileta necesita de 100 o necesita de 5 litros y vos le estás tirando medio litro y así. Eso se basa en el tema de lo que es la alcalinidad. Ya te repetí, tengo un videito por acá arriba que te lo dejo. Entonces, por eso te digo que va de la mano. No es normal una alcalinidad tan alta. En Argentina es normal. Entonces se necesita para bajar ese pH de allá arriba que lo tenés hasta 7,2, tenés que saber parámetros. Ese parámetro es la alcalinidad. Y eso hace de que tu pH siempre esté alto y tu agua tenga turbia. ¿Por qué? Porque el cloro que vos tenés no desinfecta. Cuanto más alto el pH, menos porcentaje de desinfección tenés en el cloro. Te das dando cuenta que todos los parámetros van uno atrás de otro y van todos vinculados. Es más, te puedo dejar una diferencia acá al costadito. Te la dejo, una diferencia, ahí lo estás viendo, que dice capacidad 23.000 litros, que es mi pileta, luego dice pH inicial 7,8, luego dice pH deseado 7,2 con una alcalinidad de 240 en esta imagen. Y te voy a poner otra imagen, la misma, pero con una alcalinidad de 40, que acá de seguro lo estás viendo. Y fíjate la cantidad que necesita de uno y cuánto se necesita de otro. Eso para que tengas dar cuenta de que justamente todo eso hace de que como resultado final tengas un agua totalmente turbia, ¿está? Porque viene de la mano de la alcalinidad, porque se va para arriba el pH, viene de la mano con el pH y termina siendo lo que es el cloro. Eso es lo que es el cloro y el pH en sí de tu piscina, ¿está? Bueno, ahora vamos a hablar del tema de lo que son los bañistas. Bueno, muy simple. Las personas que ingresan adentro de la pileta, transpiración, grasitud, las cremas, el pelo, bueno, en fin, hace de que ensucia el agua y lamentablemente la única que tenés que hacer es filtrar. Salen las personas, haces un filtrado, un largo filtrado y listo. ¿Cuánto de filtrado? Bueno, lo que sea necesario para que tu pileta esté transparente y que esté bien y que esté limpia, ¿está? Lamentablemente no te puedo decir la cantidad de horas. ¿Por qué? Porque en mi caso, en mi bomba está sobredimensionada. Es una bomba para 50.000 litros. El filtro es para 50.000 y la bomba es para 70. O sea, y yo tengo 23.000. Imagínate que te lo filtro en una hora. Entonces, si tenés una bomba original, no es lo mismo. No es la misma cantidad de tiempo. El tema de lo que es el filtrado, que también es sumamente importante para que tu agua no se ponga turbia. El filtrado. Pero obviamente que el filtrado, a ver, no es algo único. Es una parte muy importante con respecto a lo que es la limpieza de la piscina. El filtrado. Tenés un agua transparente, no hace falta. Tenés un agua turbia, hace falta y prendelo hasta que el agua se ponga transparente. Tan simple como eso. Bueno, mientras estoy grabando, me están llegando notificaciones de los miembros. Se sienten pobres porque no los saludo. Así que le mando un fuerte abrazo a cada uno de los miembros. Somos, en la realidad, hoy somos 11. Está la señorita Colito. Está Miquea. No me quiero olvidar de nadie porque si no quedo mal. Está el señor Miquea. Está el señor José. Está el señor S. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me pasa. Me voy a olvidar de algunos. Está la señorita Laurita. ¿Ves? Eso es lo que me temí. Bueno, y toda esa gente que está todos los días escribiendo y estamos hablando constantemente. ¿Querés unirte? Al lado de suscribirte. Tenés la palabra unirte y vas a entrar a nuestro chat. Hablamos de todo un poco y seguimos con el tema de lo que es la pila.
Bueno, como ya estábamos hablando, la realidad, los problemas son muy frecuentes acá en Argentina con respecto a la turbidez del agua, sobre todo justamente a nuestra alcalinidad y lamentablemente a nuestro cloro. Podés tirarle cualquier tipo de cloro, podés tirarle cloro líquido, podés tirarle cloro en polvo, podés tirarle pastillas triple acción. Se recomienda más de una vez el tema de lo que es este tipo de piletas, las pastillas triple acción. Tenés todo junto, es más piola, no es tan agresivo el tema de lo que son los cloros. Y el tema del cloro en polvo, tirarle directamente, que no lo hagas, ¿está? Es mucho más fácil con la pastilla. Yo particularmente no lo hago porque si no, imagínate, tiro 3 pastillas acá adentro o 2 pastillas acá adentro. ¿Y qué le subo a ustedes? ¿Qué le muestro? La idea es mostrarte lo que podés trastear con la pileta e ir conociendo la pileta. Acordate siempre que el cloro polvo, por ejemplo, tiene un pH neutro, o sea de 7, y si tenés un cloro de un pH de 7.2 o 7.3, le tirás un poquito y lo bajás un poquito también a 7.2, y así vas trasteando. El cloro líquido te sube un poquito el pH, así que si necesitas subirlo le tirás un poquito de cloro líquido. Por eso vas a ver que yo normalmente voy trasteando con los líquidos día a día, porque me voy dando cuenta que el pH esto, que el pH el otro, entonces dependiendo cada cosa utilizo una cosa u otra. Por ejemplo, ahora yo tendría que tirar, nos fuimos un poquito de la rama, pero yo soy así, tendría que tirar más productos que me suban el ácido isocianúrico o el estabilizante, porque tengo 0, no tengo protección en el sol, entonces debería echar pastillas triple acción, cloro en polvo y pastillas triple acción y cloro en polvo para poder subir eso. Pero eso es otro tema que también hace a la protección justamente de nuestro cloro y nuestra pileta, y por eso el agua se pone más turbia, más rápido. Yo lo hago cada 2 días y suficiente. Así que terminamos este video, nos vemos el próximo episodio y de seguro que de otra cosita vamos a hablar. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau.